Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Y vamos a estar tratando un tema acerca del trastorno del espectro autismo. Y nuestras integrantes son Gabriela Gutiérrez y mi persona Jamie Pardo, en el área de bases neuropsicológicas del aprendizaje, dirigida por nuestra docente titular Lisbeth Silva, de la Escuela Normal Superior del Distrito de Barranquilla, del cuarto semestre A del presente año 2020. Y bueno, comencemos con la introducción. En la siguiente presentación se tratarán algunos aspectos más importantes del trastorno espectro autista, resaltado que es un trastorno muy complejo y altamente heterogéneo, tanto en lo referente a la etiología como en la manifestación y evolución de los síntomas en las diferentes etapas del desarrollo, en su expresión y presentación según el sexo, edad o comorbilidades coexistentes. Nuestra reseña histórica se tiene a unos principales representantes como lo es Eugen Bleuler, psiquiatra suizo de 1911, en donde utiliza por primera vez el término autismo para describir personas con esquizofrenia que presentaban retraimiento o despego de la realidad. También tenemos al señor Leo Kanner, psiquiatra infantil austriaco radicado en América en 1943, acotó el término autismo para explicar la tendencia a ensimismarse y no interesarse por otras personas en 11 niños en su primer artículo, comenzándose a reconocer como una entidad diferente de la esquizofrenia. También tenemos a la señora Lorna Wynne, psiquiatra social británica, que en 1981 se percató del síndrome descrito por Asperger, considerándolo una variante del autismo que se daba en niños con un mayor coeficiente intelectual. También tenemos a Triada de Wynne en 1979, en donde habla de tres momentos. La primera es las alteraciones de la interacción social, que aquí representan las dificultades para relacionarse con las personas que lo rodean, así como para compartir sus pensamientos, sus intereses y sus puntos de vista. Además, les cuesta comprender las normas sociales y las emociones de otras personas, lo que dificulta su participación en conversaciones y actividades. También tenemos la alteración en la comunicación y lenguaje, ya que es una dificultad para entender a los demás y para expresar lo que quieren, ya que suelen utilizar pocas palabras e incluso a veces repiten lo que les dicen. Además, tienen un contacto visual limitado durante la conversación, que unido a la imitación de expresiones faciales y gestuales dificulta la posibilidad de mantener una conversación. También tenemos el patrón restringido de intereses y conductas, que viene representando la dificultad para adaptarse a los cambios, por lo que necesitan un ambiente inamovible donde puedan mantener sus rutinas. Además, sus intereses se caracterizan por su intensidad, ya que se centran en ello, olvidando el resto. Asimismo, las actividades realizadas pueden ser repetitivas y poco imaginativas, y pueden realizar movimientos estereotipados con su cuerpo. Definición o evolución. El TEA es un trastorno del neurodesarrollo de origen neurobiológico e inicio en la infancia, que afecta el desarrollo de la comunicación social como de la conducta, con la presencia de comportamientos e intereses repetitivos y restringidos. Representa una evolución crónica con diferentes grados de afectación, adaptación funcional y funcionamiento en el área del lenguaje y el desarrollo intelectual, según el caso y el momento evolutivo. Etiología y sus causas. El TEA es un trastorno del neurodesarrollo que se manifiesta durante los primeros años de vida y que no afecta a todas las personas que lo padecen por igual. Durante mucho tiempo ha sido investigado respecto a su origen. Sin embargo, al día de hoy todavía no se conoce una causa exacta.
Actualmente se entiende que el autismo tiene bases neurobiológicas y una etiología multifactorial. Factores que influyen en el TEA. Existen algunos factores como los genéticos y los neurobiológicos. En cuanto a los genéticos, tenemos al señor Baron Cohen, 2010, que afirma que el autismo es una patología hereditaria y un trastorno que se da mayormente en varones que en mujeres. Estudios en gemelos, por ejemplo, se han demostrado que si uno de los gemelos tiene autismo, existen mayores probabilidades de que el otro gemelo pueda padecer autismo. En el caso de los familiares de primer grado, señalan que padres y hermanos de niños con autismo pueden presentar el fenotipo autista amplio. Esto es rasgos de autismo en menor medida. Sin embargo, no se ha podido demostrar qué genes o cuántos de ellos deben tener una persona para presentar autismo. Solo está claro que el autismo es una patología hereditaria. En cuanto al factor neurobiológico, existen alteraciones en el crecimiento cerebral, aumento en la serotonina y alteraciones del cerebelo. Vargas y Navas, 2012. Baron Cohen señala que los niños autistas atraviesan por una fase de hipercrecimiento cerebral en los primeros años de vida. Otro factor que influye es el de tipo ambientales. Si bien no son el origen principal del autismo, pueden afectar en mayor o menor medida en el desarrollo de una persona con el fenotipo autista. Estos factores ambientales se han distribuido, según Vargas y Navas, 2012, en 3 periodos. El prenatal, que viene siendo la administración de medicamentos como el ácido valproico, la edad y las enfermedades maternas. También está el perinatal, que incluye el peso de nacimiento, la duración de la gestación y las posibles complicaciones que se pueden dar en el parto. Y el postnatal, que se ha propuesto la posibilidad de que las responsables del autismo fueran la triple vacuna, sarampión, papera, rubiola y entre otras vacunas con mercurio, afirma el señor Vargas y Navas, 2012. Sin embargo, a pesar del gran número de investigaciones llevadas a cabo para comprobar la influencia de estos factores, a día de hoy todavía son pocos concluyentes. Teorías, clasificación o subtipos. Los 3 niveles de funcionamiento del TEA. Tenemos el primer nivel. Se trata del más leve, pues su sintomología no le impide al niño llevar una vida autónoma, aunque en ocasiones necesite ayuda. En este tipo de autismo, el niño presenta dificultades para establecer relaciones sociales y es frecuente que muestre respuestas o reacciones inusuales cuando se relaciona con los demás. Demuestra también poco interés en mantener vínculos sociales, aunque una vez que los logra, puede comunicarse y hacerse entender. Desarrolla un lenguaje y procesos cognitivos normales. En el nivel número 2 suelen aparecer después de 2 primeros años de vida, aunque en muchos casos los síntomas comienzan a manifestarse desde antes. Tenemos como las dificultades notables en la comunicación social y verbal y no verbal. Tienen problemas para iniciar las interacciones sociales, a la vez que suelen responder de manera extraña a la interacción y desarrollan un lenguaje muy limitado. De igual forma presentan conductas repetitivas que incluyen estereotipas, motoras y manierismos, como manierismos a las que se aíslan del mundo que los rodea. Les resulta difícil enfrentar los cambios y poseen un sistema de actividades e intereses muy reducido. También manifiestan ansiedad y resistencia cuando deben cambiar el foco de su atención. Y tenemos el nivel número 3, que aquí se trata del grado más profundo del TEA.
y el más conocido, estos niños suelen manifestar deficiencias graves en sus habilidades para la comunicación social, verbal y no verbal, lo cual interfiere en su adaptación e interacción con los demás. No suelen iniciar las interacciones sociales y responden de forma muy limitada a la comunicación con otras personas. Entre esos tienen un vocabulario muy reducido y es frecuentemente que utilicen palabras ininteligibles, por lo que apenas se pueden comprender lo que dicen. Gran incapacidad para expresar emociones y ser empáticos. También se manifiestan gran dificultad para sobrellevar cambios, por mínimos que sean, y es usual que manifiesten un comportamiento inflexible en diferentes esferas de su vida cotidiana. Muestran movimientos estereotipados que interfieren con su funcionamiento en los distintos contextos, por los que no pueden vivir de manera autónoma o independiente. A continuación, nuestra compañera Gabriela. Buenas, a continuación les seguiremos hablando acerca del autismo. Según la clasificación, este trastorno se puede clasificar según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales y la clasificación de enfermedades. En la actualidad se encuentran vigentes la CIE-10 y la DSM-5. Según la CIE-10, los trastornos generalizados del desarrollo incluyen el autismo infantil, el autismo atípico, el síndrome de Rett, otro trastorno desintegrativo de la infancia, trastornos hipercinéticos con retraso mental y movimientos estereotipados, el síndrome de Asperger, otros trastornos generalizados del desarrollo y otros trastornos generalizados del desarrollo sin especificación. Este grupo de trastornos son caracterizados por alteraciones cualitativas, características de la interacción social, de las formas de comunicación y por un repertorio repetitivo, estereotipado y restrictivo de intereses y actividades. Su grado puede variar. En la mayoría de casos, el desarrollo es anormal desde la primera infancia y solo en contadas excepciones se manifiestan por primera vez después de los 5 años de edad. Genotipo o fenotipo conductual. Se define el fenotipo autista como una serie de características de la personalidad y el lenguaje que reflejan la expresión fenotípica de ciertas características relacionadas con los trastornos del espectro autista. Puede ser una persona que padezca este trastorno, ¿cierto? Y puede ser también un allegado, un familiar o alguna persona que no posea contacto con ellos. Dentro de los rasgos observados en el fenotipo ampliado se describen algunas características. Puede ser que pueden tener menos amistades sólidas o un número reducido de amigos. Son menos hábiles en los aspectos sociales o con la menor capacidad para el reconocimiento de claves sociales en interacción. Aumentan en las manifestaciones relacionadas con los trastornos de la ansiedad. Poseen conductas ritualistas o repetitivas. Tienen defectos en la pragmática, es decir, en el uso contextualizado del lenguaje. Tienen dificultades en la expresión verbal y retardos en el desarrollo del lenguaje. Tienen una personalidad mucho más rígida, menos flexible y con menor tolerancia a los cambios, que son necesarios en las rutinas. Estos poseen unas rutinas claras y bien establecidas a las que suelen apegarse. Son personas distantes con dificultades variables en el establecimiento de las relaciones. Poseen resistencia o dificultad en la interacción social, con preferencia a tareas que requieren un trabajo más individual o con menos interacción con otras personas. Poseen también mayor prevalencia de trastornos de la atención y de conducta, como la hiperactividad o la impulsividad. Son más frecuentes los signos de difusión ejecutiva y poseen también menor coherencia central. Dan una respuesta irregular al contacto visual o al contacto visual esquivo, limitado, etc. Criterios de diagnóstico según el DSM-5, es decir, el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales. A través de esto encontramos ciertos criterios que nos ayudan a identificar este trastorno, como son
el déficit persistencia en la comunicación social y la interacción social a través de múltiples contextos. Se puede manifestar actualmente o en el pasado. Déficit en la reciprocidad socioemocional. Déficit en las conductas de comunicación no verbal empleadas en la interacción social. Déficit en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. También pueden presentar los patrones de conducta en intereses o algunas actividades que son restrictivas, repetitivas, que se mantienen en al menos dos de las siguientes, actualmente o en el pasado. Movimientos, usos de objetos o hablas estereotipados o repetitivos. La insistencia en mantener las cosas de forma invariable, además de los patrones de conducta no verbales, como decíamos anteriormente, y que son ritualizados. Intereses muy restrictivos. Pueden presentar también la hiper o hiporreactividad sensorial o intereses inusuales a los aspectos sensoriales del entorno. Estos síntomas deben estar presentes en el desarrollo temprano, ¿cierto? Los síntomas pueden causar limitaciones significativas a nivel social, laboral o algunas otras áreas del funcionamiento del ser humano. Los síntomas del autismo pueden o suelen comenzar a percibirse desde los 18 a 24 meses de edad, y aunque las personas pueden experimentar avances en el trastorno del espectro autista se mantiene a lo largo de la vida. Otras características que se pueden o no encontrar en las personas con TEA son la hiper o hiposensibilidad a estímulos sensoriales, alteraciones alimenticias como la intolerancia a ciertos alimentos como la leche o la harina, alteraciones del sueño, ya sea problemas para conciliar el sueño o para mantenerse dormido, conductas agresivas o autolesivas, la baja o alta tolerancia a la frustración, alteraciones motoras, ya sea de hiper o hipoactividad, la epilepsia, los cambios bruscos de humor sin motivo aparente y habilidades especiales. Comorbilidades. Los pacientes con trastorno del espectro autista presentan comorbilidades psiquiátricas frecuentes que complican la evolución, el diagnóstico y el tratamiento de este. Entre estos se destacan los trastornos de ansiedad, que resulta muy importante contar con la información que permite identificar dichos síntomas, ya que afectan la calidad de vida y el bienestar de la población. Por ejemplo, se informó también una asociación entre los síntomas de la ansiedad observados en pacientes con TEA, además de aparición de otros trastornos como la depresión, los trastornos disruptivos de la conducta y la agresividad. Neuropsicología del autismo. En esta parte encontraremos algunas estructuras cerebrales implicadas en esta parte del trastorno. En los estudios post-mortem se señala que la densidad celular es por lo general mayor en el hipocampo, el cual es responsable de la memoria, y la amígdala cerebral, la cual es responsable de dar respuesta y reconocer las emociones de los demás. Por otro lado, también se ha comprobado que la amígdala cerebral, el hipocampo, el núcleo caudano y otras partes del cerebro son responsables de la atención y la coordinación, suelen ser más pequeñas en las personas con autismo. El desequilibrio de los neurotransmisores también afecta o influye en este trastorno, se presenta el aumento de la serotonina, la cual es la encargada de controlar la ira, el humor, la agresividad, el apetito y el sueño, y los bajos niveles de las células de Purkinje, las cuales son neuronas localizadas en el cerebelo, cuya función es reducir la excitabilidad de la persona. Todo esto según Baron y Cohen en el 2010. Tratamiento del autismo. Esto se puede abordar desde diferentes perspectivas, desde la parte médica, psicológica o pedagógica, entre otras. Desde la parte psicológica encontramos algunos programas conductuales. Estos programas abordan las destrezas sociales, la atención, el sueño, el juego, la ansiedad, la interacción con los padres y las conductas desafiantes. Algunos de estos programas ayudan también con el desarrollo integral de los niños. La intervención conductual intensiva temprana, la terapia cognitivo-conductual y el entrenamiento de destrezas sociales son algunos tipos de programas conductuales, los cuales ayudan en el tratamiento de este trastorno.
Por la parte pedagógica encontramos algunos programas de enseñanza y aprendizaje, los cuales se ofrecen en algunas escuelas o centros de enseñanza. Estos se centran en las destrezas y de aprendizaje y el razonamiento, en métodos para una vida integral. Los programas de las escuelas pueden tener diferentes nombres, pero muchos de ellos se basan en el método denominado Tratamiento y Educación de los Niños Autistas y con Problemas de Comunicación. Otros tratamientos o terapias que hemos escuchado regularmente pueden ser, por ejemplo, las terapias del habla y el lenguaje, la terapia con música, la terapia ocupacional, la acupuntura, los suplementos, vitaminas y minerales, terapia con masajes, el sistema de comunicación con intercambio de imagen, enseñanza de un medio prelingüístico y una educación de respuesta neuroretroalimentación, la educación y el entrenamiento del sueño. Son algunos de otros tratamientos que se utilizan con niños con TEA. ¿Qué medicamentos se utilizan para tratar los síntomas del TEA? Desde la parte médica se utilizan los antipsicóticos como la risperidona, la aripiprazol, los inhibidores de recaptación de serotonina o los antidepresivos como el Prozac, el Xarafem, el Celefa, el Cipralim, etc. Los estimulantes y otros medicamentos para la hiperactividad como el Ritalin, Adrenal y Tenex. La secretina, que este medicamento se usa para tratar los problemas digestivos, pero algunos investigadores pensaron que esto también podría ayudar a los niños con síntomas de TEA. Instrumentos de valoración o evaluación. Uno de los instrumentos útiles para la evaluación o valoración de los niños con TEA son las pruebas cognitivas, que le dan a la persona que hace la evaluación otra oportunidad para examinar la conducta del niño, pero esta vez bajo unas circunstancias diferentes. Las pruebas cognitivas también son importantes porque se aprende más acerca de cómo el niño organiza, planifica y resuelve los problemas, conociendo sus fortalezas y debilidades. Se reconoce como aquello que puede contribuir de forma significativa para elaborar un programa educativo para ellos en la escuela. El trabajo con un especialista también es un instrumento de evaluación o de valoración de niños con TEA. Los filtros suelen ser administrados por los pediatras, pero si hay señales de alarma que indiquen que sería apropiado hacer evaluaciones adicionales, es mejor trabajar con alguien que tenga tanto experiencia como pericia en diagnosticar niños en el espectro autista. Las entrevistas también son instrumentos de valoración, ya que los filtros y las herramientas de diagnóstico son formas de recolectar información, pero deben considerarse en el contexto de otra información proveniente de la diversidad de adultos que conozcan a niños. Una evaluación completa también debería incluir una entrevista minuciosa con los padres del niño, que abarque el desarrollo general y las inquietudes actuales. La entrevista también investigará a fondo los síntomas relacionados con el TEA. Para recolectar información, a los padres también se les pedirá llenar cuestionarios especiales. Les sugerimos algunos videos para profundizar un poco más en el tema. Estos links se dejarán en la descripción de este video. Por otra parte, también tenemos las referencias de las páginas donde buscamos toda la información que suministramos en este día. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.